Llegamos hoy al último de los evangelios canónicos, el Evangelio según Juan. Y aquí pues los recursos que he estado usando de Harrison y de Guthrie. También tuve el privilegio de tomar un curso especial con Moisés Silva sobre Juan y la verdad él me abrió muchos panoramas que yo no había considerado y algo de esto está incluido, sobre todo en la segunda hora. Bien, vamos a hablar de algunos de los mismos temas que hemos hablado, sobre todo en la primera hora, cosas que pertenecen a la introducción especial, autor, origen, fecha, propósito, pero algo con Juan que es muy importante es tratar de decidir si podemos algo de su relación con los sinópticos, porque hemos visto los sinópticos como un paquete y Juan es aparte y muy distinto, aunque hay traslape obviamente. Y luego estructura y características especiales, y luego la segunda hora hablar de asuntos hermenéuticos. El autor. Aquí tenemos algo interesante, porque por un lado él se identifica, pero él no da su nombre. Entonces por un lado él dice quién es, pero no dice quién es. Pero tenemos unas pistas. Tenemos evidencia interna y tenemos evidencia externa. Vamos a ver, evidencia interna, el autor se identifica como testigo ocular. Él dice, vimos su gloria, y también como el discípulo amado por Jesús. Y él también dice que él estaba sentado al lado de Jesús en la última cena, y que él se inclinó sobre Jesús y le preguntó, pues, ¿quién es? Porque había hablado de alguien que iba a traicionar. El autor exhibió conocimiento de costumbres judías, de la historia judía, de la geografía de Judea y Jerusalén, y de pequeños detalles de eventos que él relata. Y entonces todo esto también es evidencia de alguien de ahí, alguien muy involucrado, un testigo ocular de los eventos relatados. El discípulo amado fue parte del grupo mencionado en 21:2. Entonces aquí podemos como reducir las posibilidades. Pedro, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo, Santiago y Jacobo y Juan. Entonces tenemos ya, con esto podemos reducir el número. El discípulo amado también estuvo presente en la crucifixión. Y en todo el capítulo 21 estaba en asociación cercana con Pedro. Algo que observamos a través de los evangelios, que hubo un grupo de 3 que estaban muy pegados y tenían ciertos privilegios que los otros no tenían. Pues Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo fue ejecutado muy temprano. Entonces esto de los hijos de Zebedeo, esto lo deja solamente a Juan. Nunca se menciona a Juan por nombre. Los otros discípulos, no todos, pero otros discípulos se mencionan por nombre. Pero en el Evangelio de Juan, Juan no se menciona por nombre. Habla de los hijos de Zebedeo. Entonces no menciona a Juan. Juan es Juan el Bautista. Entonces esto, si está tratando de ser anónimo, esto puede ser una pista que no quiero decir que se pasó, pero al no mencionar su nombre lo hace un poco sospechoso que a lo mejor es él. El autor, evidencia externa. Ireneo identificó al apóstol Juan como el autor y lo ubicó en Éfeso, donde quedó hasta el tiempo del emperador Trajano. Y Trajano reinó de 98 a 117. Entonces, si esta pieza de tradición es correcta, esto confirma que Juan vivió mucho tiempo y vivió hasta finales del siglo. Si llegó ahí, estuvo ahí hasta tiempos de Trajano, llegó pues al año 98. Eusebio agregó que Ireneo aprendió la identidad del autor de Policarpo, quien la aprendió de los apóstoles. Pues aquí Ireneo tiene esta información y luego Eusebio dice que Ireneo estaba en Éfeso como niño y luego él se trasladó a lo que es hoy en día Francia y estuvo en Lyon. Entonces, pero dice que
Eusebio dice que Ireneo conocía a Policarpo y Policarpo conocía a Juan y otros de los apóstoles. Pues aquí tenemos una liga, si es correcta, tenemos una liga bastante fuerte. No es, pues escuché en la calle, o sea, escuché más bien, según este relato, que Ireneo escuchó de alguien que conocía a Juan. Entonces, después de Ireneo, todos, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, aceptaron que el apóstol Juan fue el autor. Y no hay otro candidato con mucho apoyo. Algunos han hablado del anciano Juan, de Juan de Jerusalén y otros candidatos, pero realmente ni sabemos si estas personas entonces no hay mucho apoyo. Entonces realmente el único candidato fuerte es Juan el apóstol. Y concuerda, o sea, evidencia interna con evidencia externa, todo concuerda apuntando hacia Juan el apóstol. El origen. Éfeso es el candidato más fuerte por el testimonio de Ireneo y la asociación entre Juan y esa ciudad. Entonces hay más tradiciones que asocian a Juan con Éfeso. Algunos proponen a Alejandría por el uso del Evangelio por los gnósticos egipcios. Era un favorito de los gnósticos por su característica, digamos, filosófica y algunos conceptos que concordaban con ideas gnósticas. También por el papiro descubierto allí, vamos a hablar de este papiro. Y también por una supuesta dependencia del filósofo judío helenista Filón, porque antes de Cristo este filósofo helenista, judío helenista, él hablaba del verbo, de la palabra, del logos, y algunos dicen que pues Juan dependía de Filón. Es poco probable, entonces esta teoría no es muy fuerte, pero hay por lo menos en la superficie hay una semejanza entre Filón y Juan. Algunos apoyan a Antioquía por las alusiones en Ignacio de ahí, y en sus escritos él hace referencias a ciertos pensamientos y el lenguaje de Juan, pero esto probablemente no es muy fuerte, porque si Juan estaba circulando, el Evangelio de Juan, si estaba circulando, pues cualquiera podría haber reflejado sus ideas. Entonces, Éfeso es el candidato más fuerte, pero no tenemos información segura, digamos, pero es el candidato más probable. Bien, fecha. Aquí ha habido propuestas entre el año 70 y ¿saben qué? Debo agregar o debo cambiar esto, porque algunos cuantos, no muchos, algunos dicen que hasta antes de, o sea, bastante antes de. Aquí dice antes de, pero algunos como en 60 y algunos lo ponen bastante atrás. Entonces, antes del año 70 hasta 170. Y obviamente el que proponga que fue escrito en 170 ya está descalificando al apóstol Juan. Y ha habido una tendencia, y Harrison habla algo de esto, pero ha habido una tendencia entre la crítica del Nuevo Testamento. Durante un tiempo estaban fechando los libros del Nuevo Testamento muy, muy tarde. Y obviamente descalificando que los apóstoles habían escrito estos libros, pero desgraciadamente mucho tenía que ver con sus propias presuposiciones de los investigadores más que la evidencia. Y entre más evidencia salga a la luz, más temprano estamos fechando los libros. Muy interesante, en 1935 se descubrió en Egipto un fragmento de un papiro. Y acuérdense de que los papiros era el medio más antiguo, y luego seguían otros medios, el pergamino y luego el papel. Entonces tiene 2 versículos de Juan 18 de un lado y 2 al otro lado. Y los expertos han fechado este fragmento en más o menos 125. Hay fechas entre como 100 y 150, pero vamos a tomar la mitad, 125. Haciendo este manuscrito el más antiguo del Nuevo Testamento, y es de Juan.
Entonces, si Juan fue escrito en Éfeso y estaba circulando en Egipto en 125, tenía que haber sido escrito bastante antes, no sabemos cuánto. Entonces, ya no es posible fechar Juan después del año 100. Entonces, un año razonable sería alrededor de los 90. Aquí es una foto de papiro 52. Entonces, este es el fragmento. Y aquí, a lo mejor la resolución no es tan buena, pero tenemos parte de 2 versículos aquí, y del otro lado tenemos parte de otros 2 versículos. Y ¿se acuerdan del papiro que tenía tiras horizontales y luego tenía tiras del otro lado verticales? Y solían escribir solamente del lado horizontal por razones obvias, porque es más para seguir con la textura, el grano del papiro. Y si no se aprecia aquí, pero más o menos se puede ver que aquí del otro lado hay líneas verticales. Entonces se ve, ¿no? Probablemente en la cámara no va a verse, pero aquí en la computadora y en la presentación de PowerPoint se aprecia que aquí se puede ver las líneas verticales. Entonces, pues algo que hablamos, y aquí estamos viendo una foto del manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento. Y esto ha cambiado la cuestión de la fecha de Juan. Y obviamente todo esto, si fue antes del 100, todo está concordando, si él vivió una vida larga, y si él estuvo hasta el tiempo de Trajano, todo concuerda permitiendo que Juan podría haber sido el autor. Bien, propósito. Aquí lo bueno es que tenemos un propósito declarado. El evangelista declaró su propósito en 20:31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Aquí tenemos varios de los temas principales de Juan. Tenemos Cristo, Hijo de Dios, creer y vida. Y en este versículo tenemos 4 temas principales del Evangelio de Juan. Y aquí está dándonos lo que es su propósito. Pues no tenemos que ir averiguando qué ha habido querer decir. Entonces, pues aquí dijo. La cosa es que hay un variante textual que depende de una sigma. Aquí, si tiene sigma, esta palabra creáis, para que creáis, es aorista. Y aorista en subjuntivo, si todos estos dos son subjuntivos, igual como en español, para qué requiere un subjuntivo. Entonces es subjuntivo, pero aorista implica una acción sencilla, y presente implica una acción continua. Y pueden ver la diferencia aquí, es solamente la sigma. Ahora, ¿qué importancia tiene? Probablemente no mucha, pero puede haber una leve diferencia de énfasis si es aorista o si es presente. Lo malo es que, o lo difícil, no lo malo, lo difícil es que la evidencia está bastante dividida en cuanto a los manuscritos. Y aorista enfatizaría probablemente la conversión, para que lleguen a creer, para que pongan su fe en Cristo. Y esto tendría un énfasis evangelístico. Y si es presente, enfatizaría la continuación en la fe. En otras palabras, para que sigan creyendo, para que sean confirmados en su fe y sigan creyendo. Entonces, el propósito fue evangelizar o confirmar en la fe. Sin embargo, no me gustaría distinguir mucho entre la fe inicial y la fe progresiva y continua. No tenemos que oponer estos dos conceptos.
ni tenemos que decidir, y en castellano realmente está bien porque no distinguimos entre estos tiempos. Y nuestro para que creáis cubre los dos conceptos, ¿no es cierto? O sea, cubre para el no cristiano, para que creas ahora, o sea, por primera vez, y al cristiano es para que sigas creyendo. Entonces realmente en español no tenemos que hacer esa diferencia. Pero es una quizás curiosidad, y no tenemos que preocuparnos mucho, pero ahí es un pequeño debate entre los eruditos, y no me acuerdo déjame ver qué calificación le da la UBS. Es 20, 31, sí, le da una calificación de C. Es como decir, pues la evidencia es muy fuerte de los dos lados y no podemos decir con seguridad. Entonces, pero esto no afecta mucho, pero es un detallito que pues a lo mejor deben saber. Bien, propósito, seguimos. Juan quería promover una fe específica, no una fe general, una fe específica en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Y aquí tenemos una combinación que no encontramos tan fuertemente como en los otros evangelios. Mateo enfatizó que Jesús es el Mesías. Marcos enfatizó que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan enfatiza que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y también esta cuestión de la vida eterna que se encuentra en Jesús. Otro tema muy importante en Juan. Los eruditos a veces se les escapa lo obvio. En lugar de simplemente aceptar lo que Juan dice acerca de su propio propósito, ellos quieren escudriñar y excavar y encontrar lo que está ahí escondido. Y ellos han propuesto muchos otros propósitos. Complementar, y vamos a ver que algunos tienen algo de peso, pero otros están realmente fuera de lugar. Complementar a los sinópticos, suplantar a los sinópticos, polémica contra los judíos incrédulos, polémica contra el gnosticismo, presentación de un cristianismo helenista, corregir una secta de seguidores de Juan el Bautista, que seguían siguiendo a Juan cuando debían seguir a Jesús, corregir errores en la iglesia, corregir la escatología de la iglesia. Y todo esto ha sido propuesto por diferentes eruditos. Algunos de estos pueden tener algo de mérito, y vamos a ver a través del día de hoy algunos énfasis que podrían apoyar algunos de estos temas. Pero el propósito anunciado por el autor tiene que tomar precedencia sobre todos. Entonces, claro, si él nos dice, pues debemos ir con lo que él nos dice, que es evangelístico o es confirmador de la fe, o probablemente las dos cosas. La fe en Jesús como que Mesías e Hijo de Dios, para que creamos y creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Ahora, esta cuestión, relación con los sinópticos, es importante, porque hay una diferencia tan marcada entre estos. Hay 4 posibilidades: complemento, independencia, interpretación o sustituto. Complemento, que tenía la idea de escribir algo que proveería información no contenida en los sinópticos. Independencia, que él no sabía nada de los sinópticos y él independientemente escribió su evangelio. Interpretación, que él está tomando a los sinópticos y diciendo, esto es lo que quieren decir. O sustituto, los sinópticos están mal y quiero que pues lean mi evangelio porque está bien el mío y estos están mal. Estas son las 4 posibilidades. Y ha habido proponentes, obviamente, de estas 4 posibilidades. Vamos al primero que explicó Eusebio. Según Eusebio más bien, entonces esto es Eusebio comentando sobre lo que comentó Clemente. Entonces no tenemos de Clemente directamente, pero según Eusebio, Clemente de Alejandría escribió: finalmente,
Juan, percibiendo que los hechos corporales o externos habían sido expuestos en otros evangelios, instado por sus discípulos y con la inspiración del Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. En otras palabras, ¿cuál de las 4 opciones está diciendo Clemente? El primero, de complemento, o sea, considerando que los sinópticos hicieron un buen trabajo con su propósito, perfecto. Él quería hacer algo diferente y animado por sus discípulos, a lo mejor habiéndolo escuchado predicar y enseñar, habrían dicho, o sea, según esto, pues maestro, tú tienes otras cosas que aportar, ¿por qué no escribes algo? Y aquí no es muy claro lo que es un evangelio espiritual, pero aquí contrasta con corporal, no quedando solamente con hechos físicos, relatos de lo que pasó, sino tratando de llegar al significado espiritual del asunto. Bien, entonces aquí primera descripción es una descripción de complemento. Algunos factores que debemos tomar en cuenta son estos. Hay similitudes entre algunos hechos relatados por Juan y los sinópticos. Sin embargo, muy diferente a los sinópticos, no hay el lenguaje que tienen en común. Porque en los sinópticos a veces estás leyendo y dices, acabo de leer esto. Pues estás leyendo Marcos y dices, me suena exactamente esta expresión y encuentras las expresiones, el lenguaje exacto. Entonces parece por eso toda la teoría de la dependencia literaria. Pero aquí parece que no hay dependencia literaria. O sea, porque no hay, o por lo menos no tan directa. Porque no está usando el mismo lenguaje, usa el lenguaje muy distinto. Por ejemplo, estos son los relatos que tienen en común. Juan el Bautista, llamamiento de los discípulos, alimentación de los 5,000, el viaje en el mar, la confesión de Pedro, la entrada triunfal, la última cena y partes de la pasión. Esto tienen en común. Sin embargo, hay, si podemos llamarlas omisiones, cosas que están en los sinópticos, pero que por alguna razón Juan no incluyó. Y estas no son cosas de poco peso, son cosas importantes. El nacimiento virginal, el bautismo de Jesús, la tentación, la transfiguración, la sanidad de leprosos o demoníacos, las parábolas, la institución de la cena del Señor, la agonía en Getsemaní, el grito de abandono en la cruz y la ascensión. Entonces no son cosas de poca importancia. Y Juan, silencio, no menciona estas cosas. Otras cosas, adiciones, lo que Juan aporta que no están en los sinópticos. El ministerio temprano en Judea. Y es una diferencia muy importante. Acuérdense de la estructura sinóptica. ¿Cómo va? Empieza en Galilea, luego más allá de Galilea, y luego al final Jerusalén, Judea, Jerusalén. Pero casi no habla de ministerio temprano en Judea. Pero Juan se enfoca en ese ministerio. Galilea, dices. No, en Judea. Judea, sí. Sí. O sea, los sinópticos se enfocan en Galilea al principio y luego el movimiento hacia Judea. Juan empieza en Judea. Entonces el ministerio al principio está en Judea, en Juan. Entonces es bastante diferente. Y con diferentes visitas a Jerusalén que no están registradas en los sinópticos. En diferentes fiestas de los judíos. Muy importantes las fiestas. ¿Y Jesús, dónde está Jesús? Está en Jerusalén durante las fiestas. Los sinópticos, silencio, no dice nada. El milagro en Caná, cambiar agua en vino. Los encuentros entre Jesús y Nicodemo, la mujer samaritana, la sanidad del cojo y el invidente en Jerusalén, la resurrección de Lázaro, el lavamiento de los pies de los discípulos, de los discursos de despedida y partes de la pasión. Entonces, cosas de no poca importancia. Él agregó y los sinópticos no dicen nada.
También diferencias en la presentación. Menos narración y más discurso. Juan está lleno de discurso. Jesús es como rabí judío en lugar de predicador popular. En los sinópticos, ¿dónde está predicando Jesús? A las multitudes. Y en Juan, ¿con quién está interactuando? Con los líderes judíos y con grupitos. Y más como rabí judío en su argumentación. Diferencias en la historia y en el orden cronológico. Una diferencia clásica es la limpieza del templo, que en los sinópticos es hasta el final y es el detonante para que dicen, no, pues ya, para que digan que ya tenemos que matarlo. Y en Juan es al principio del ministerio. La duración del ministerio de Jesús. En Juan él registra 2 años de acontecimientos, o sea, contando con las fiestas, pero podemos detectar 3 años en los sinópticos. La fecha de la última cena y la crucifixión, y parece aquí, es un estudio interesante porque parece que posiblemente estaban usando calendarios diferentes para decir cuándo pasó la última cena y la misma crucifixión. Toda esta información, estos factores, tienen que tomarse en cuenta para tratar de decidir qué relación tienen los sinópticos con Juan. Larry, algunos dicen que hubo 2 limpiezas del templo. Sí, vamos a hablar de esto. Es una solución posible. Y todo esto tiene, o sea, ha habido explicaciones de todo esto, pero algunos explican, como mencioné, como complemento, otros como independencia, otros como interpretación y otros como sustituto. Entonces, ha habido varias explicaciones de estos factores, pero son los factores que tenemos que tomar en cuenta. Algunos de estos factores son más fáciles de explicar que otros. Y ha habido muchísimo debate erudito sobre explicar estas diferencias. Okay. Sin embargo, nada requiere un rechazo de la perspectiva de Clemente. No tenemos tiempo para meternos en cada detalle aquí. Sin embargo, nada de estas diferencias y estos factores requieren un rechazo de la perspectiva complementaria. Todos estos factores que hemos considerado pueden explicarse dentro de un marco de complemento. Entonces dices, ¿por qué no incluyó el nacimiento virginal? Pues Marcos tampoco. O sea, ¿por qué no incluyó el bautismo de Jesús? Porque todo el mundo sabía. O sea, todo el mundo sabía que había pasado. ¿Qué de la transfiguración? No, pues ya tenía la gente la información suficiente. ¿Para qué escribirlo otra vez? Si mi propósito es agregar cosas que no saben todavía. Entonces, fácilmente todo esto se puede explicar. No digo fácilmente. Algunos son bastante difíciles, pero digo, nada rompe el esquema de complemento. Si Mateo enfatizó el cumplimiento de la profecía, Marcos la deidad de Jesús como Hijo de Dios y Lucas el Espíritu, Juan enfatizó todo esto en una síntesis teológica. ¿Y aquí qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no solo complemento, pero algo de interpretación también, porque está tomando énfasis. Consciente o inconscientemente, no sabemos si él tenía enfrente suyo, o sea, ahí los otros evangelios para estar compilando y comparando, no sabemos, pero está tomando énfasis y está uniendo algunos énfasis de todos los otros evangelios. Entonces, complemento y un poquito quizás de interpretación también de unos énfasis de los otros evangelios. Bien, estructura. Estoy muy feliz esta mañana porque algunos me entregaron sus bosquejos de Juan y ya están entregándome lo que yo buscaba y no me explicaba bien hasta la semana pasada. Y aquí tenemos, les voy a presentar una estructura que Moisés Silva utilizó, pero aquí recibí 3 y son 3 diferentes.
y son tres, están organizadas alrededor de tres diferentes temas. Alguien organizó alrededor de la cuestión del testimonio, y tiene testimonio de Jesús, testimonio de Juan el Bautista, testimonio de las obras milagrosas, testimonio del Padre y testimonio de las Escrituras. Muy interesante. Otra persona observó la repetición de yo soy. Yo soy pan de vida, luz del mundo, puerta de las ovejas, buen pastor, resurrección en la vida, camino, verdad y vida. Esto, y también hay algunos versículos en el capítulo 8 que son yo soy sin predicado, cosa que vamos a ver en la segunda hora. No dice yo soy algo, dice simplemente yo soy. Ahora, este tiene que desarrollarse un poco más, porque es solamente observar las instancias de yo soy. Ahora hay que ver si se puede organizar todo el Evangelio alrededor de este concepto de yo soy. Entonces es una tarea que requiere un poco más trabajo. Verdad. Alguien me entregó algo que la verdad viene al mundo, testimonio de señales de la verdad, afirmaciones de la verdad, comunión y propósitos en la verdad, rechazo de la verdad, triunfo de la verdad. Entonces alguien agarró la idea de verdad, que es un tema muy importante en Juan, y organizó su bosquejo alrededor de esto. Es lo que he estado buscando, pues interactuar y tratar de encontrar un concepto mayor y organizar o ver la estructura según algún concepto mayor. Aquí Moisés Silva agarra otro concepto, y el concepto es gloria. Y aquí tenemos introducción y epílogo. Primer capítulo, introducción. Pues último capítulo, epílogo. Y luego el doctor Silva dice, Jesús revela su gloria al mundo, y luego Jesús revela su gloria a sus discípulos. Y la primera sección termina con incredulidad, y la segunda sección termina con fe. Entonces esto es una forma, se me hizo como muy sencilla, esta estructura de dividir básicamente en dos secciones alrededor del tema de gloria, pero gloria revelada con una respuesta negativa, y luego gloria revelada con una respuesta positiva. Entonces hay paralelismo y también hay contraste. Entonces se me hizo pues bastante buena esta estructura. No digo que sea la definitiva, pero quise presentarles esta como una opción también, además de las buenas opciones que me están presentando. Muy bien. Algunas características especiales. Tenemos continuidad entre el Antiguo Testamento y Jesús como el cumplimiento de él, o sea, del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de que alguien ha propuesto que Juan quiso presentar un evangelio helenista? Y hay elementos helenistas en Juan. Sin embargo, al decir esto es ignorar los fuertes enlaces que Juan tiene con el Antiguo Testamento. No es tan obvio a veces como en Mateo. Mateo dice que esto aconteció para que se cumpliera la profecía escrita en tal lugar. Entonces él dice, o sea, está ahí directamente diciendo su propósito, ligando el Antiguo con Jesús. Juan es a veces más poético, más sugestivo, pero está ahí el Antiguo Testamento y los enlaces muy fuertes durante todo el Evangelio. Juan es el Cordero de Dios. O sea, no puedes hablar del Cordero de Dios a un judío sin que piense en los sacrificios y sobre todo en la Pascua. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Jesús así desafió a sus interlocutores. Ustedes leen las Escrituras porque piensan que así tienen vida eterna, pero son ellas que hablan de mí. Si creyeran a Moisés, creerían en Jesús o a Jesús. Aquí hay una continuidad. Si crees en el Antiguo, vas a creer en mí, dice Jesús. El maná anticipó a Jesús como pan de vida.
la venida del Espíritu cumplió la Escritura. Ahí hay una dificultad porque no es muy obvio a cuál Escritura se refiere, porque no hace como Mateo hace. Esto se cumplió para que se cumpliera tal Escritura. Pues aquí dice, se cumplió la Escritura, no dice cuál. La imagen del pastor en Ezequiel 34, ahí habla de los pastores que solamente se preocupaban por sí mismos y no cuidaban a las ovejas, y luego llega Jesús y hablando con los fariseos, y él hace este contraste. Los que debían estar cuidando, pues no están cuidando, pero el buen pastor sí. La entrada triunfal cumplió la profecía, ahí lo dice. Isaías 38, 39 anticipó la incredulidad de los judíos. Tenemos esto al final, la explicación de la incredulidad en el capítulo 12, cita Isaías. El no romper las piernas de Jesús solo se menciona en Juan, también cumplió la Escritura, y aquí pues es una cita exacta del Antiguo. Abraham se regocijó a ver el día de Jesús. La visión de Jacob, que vio ángeles subiendo y bajando entre cielo y tierra, se cumplió en Jesús. La serpiente en el desierto anticipó la crucifixión de Jesús. Jesús citó a Moisés para apoyar su uso del día sábado. Isaías vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Isaías profetizó el ministerio de Juan el Bautista. Esto está en los 4 evangelios. Jesús citó el Antiguo Testamento en algunas de sus controversias y le dice a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Pues hay mucha continuidad. Sin embargo, hay discontinuidad también entre el Antiguo Testamento como anticipo y Jesús como complemento. ¿Se acuerdan que en hermenéutica hablamos de la tipología y hablamos acerca de que el antitipo es siempre mayor que el tipo? Entonces esta es la discontinuidad, que hay continuidad, hay conexión histórica, pero el antitipo es siempre mayor, y aquí vemos lo mayor. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y paz por medio de Jesús. Entonces esto es contraste, es discontinuidad. El vino nuevo del Evangelio es mejor que el agua de purificación de los judíos. Es uno de los significados del milagro en Caná. Algo nuevo ha llegado, algo mejor ha llegado. El cuerpo de Jesús es el reemplazo del templo. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces ahí está hablando de su cuerpo, o sea, hay doble sentido. Que ya su cuerpo es Dios con nosotros, es Dios viviendo con nosotros. El templo está quedando obsoleto. Los que comieron... pues debemos mencionar también sobre este punto, ¿qué dijo a la mujer samaritana? Está llegando el día, y ha llegado, en el cual los verdaderos adoradores no adoran ni allá, ni acá, sino en espíritu y en verdad. Pues está diciendo que ya está quedando obsoleto la cuestión del templo o dónde se debe adorar. Los que comieron el maná eventualmente murieron, pero el pan de vida satisface eternamente. Es contraste. El Espíritu todavía no había sido dado antes de la glorificación de Jesús. Entonces es un contraste fuerte de época. El Espíritu todavía no, hasta que Jesús sea glorificado. Entonces hay discontinuidad. Mucho énfasis en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan es algo que dijimos acerca de Lucas? Hay en Juan hasta más énfasis en el Espíritu Santo. Hay que conocer del Espíritu, hay que adorar a Dios en espíritu. El Espíritu es dado después de la glorificación de Jesús, y en el discurso final con los discípulos, el Espíritu estaría en lugar de Jesús, morando en los creyentes, enseñándolos, recordándoles de las palabras de Jesús, convenciendo al mundo de su pecado y guiando su pueblo en toda la verdad. Y del lado de Jesús fluyó agua, asociada con el Espíritu en el discurso con Nicodemo. Entonces le abrieron el costado, y ¿qué fluyó? Sangre y agua. Y solamente Juan menciona, y a través vamos a ver ejemplos de que en Juan están asociados el Espíritu y el agua.
Jesús resucitado, sopló sobre sus discípulos y les dio el Espíritu Santo. Un relato que solamente en Juan sopló sobre ellos y dijo, reciban al Espíritu Santo. Y tiene algunos grandes temas: luz, vida, amor, verdad, morada, fe, incredulidad y yo soy. Y no puedo creer que yo omití el tema quizás más grande, que es gloria. Voy a tener que corregir esto. Gloria es un tema, y según algunos, como Moisés Silva, dice que es el tema de Juan, la gloria de Dios manifestada en Jesús. Bien, otra característica, falta de movimiento a causa del alto porcentaje de material discursivo. No hay mucho movimiento, no hay mucha actividad, pero hay mucha interacción, mucho platicar. Y el retrato de Jesús, diferentes características. Las palabras de Jesús suenan como los relatos de Juan. Esto es interesante porque en Juan, Jesús habla como Juan escribe. Y hay un ejemplo clásico, está hablando con Nicodemo. Y ahí tenemos Jesús diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, etc. Y luego sigue el capítulo y no sabemos dónde termina el diálogo. Cuando llega a Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿es Juan hablando? ¿O es Jesús diciendo esto a Nicodemo? No sabemos. Porque es las palabras de Jesús y las palabras de Juan como se fusionan. Y aquí pues no tenemos, no está tan marcado como en los evangelios, los sinópticos, las citas, las conversaciones aquí y por otro lado los relatos. Y aquí está como fluido. La relación filial de Jesús con Dios. Mi Padre, mi Padre, mi Padre. O sea, mucho énfasis en que Jesús es Hijo de Dios y esta relación filial. Detalles que revelan la humanidad de Jesús. Empieza diciendo del verbo preexistente y luego habla del verbo hecho carne. Y Él se cansó, estuvo triste, lloró, lavaba pies, servía vino, o sea, hacía cosas domésticas, cosas humanas. Mesías, que ya mencioné varias veces, Rabí, que ya mencioné, el Logos, un concepto que vamos a ver, creo que en la segunda hora, Cordero de Dios. Entonces, todas estas son diferentes presentaciones de Jesús, aspectos de la presentación que Juan hace de Jesús. Otra cosa es lenguaje muy sencillo y vocabulario muy restringido. Y ustedes saben que están tomando griego conmigo. ¿Qué libro estamos utilizando para ensayar? Juan. Y es cuando uno está leyendo o aprendiendo griego, Juan es un libro que te anima mucho. Porque dices, pues puedo leer, porque está muy sencillo y muy poco vocabulario. Y hay mucho parataxis. Igual como en Marcos, que simplemente y. O sea, un concepto y otro concepto y otro concepto y simplemente liga con y. O sea, muy sencillo el lenguaje. Al mismo tiempo, tiene un pensamiento sumamente profundo. Y aquí tenemos algo de una obra, la verdad, maravillosa, porque muchas veces cuando los autores hacen una obra de mucha profundidad, nadie la entiende porque usan lenguaje impenetrable, pero Juan ha podido lograr combinar estos dos conceptos. Lenguaje muy sencillo, muy accesible, con conceptos y pensamiento muy profundo. Por lo tanto, Juan es interesante. Cuando entramos en una tribu nueva que no tiene la Biblia, ¿qué hacemos? Empezamos a traducir. ¿Y qué traducimos?
el Evangelio de Juan. Cuando queremos compartir una porción de la Biblia con un nuevo, con alguien que jamás ha conocido nada de Jesús, ¿qué le damos? Muchas veces le damos el Evangelio de Juan. Y al mismo tiempo, la literatura académica, erudita, acerca de Juan es sobreabundante. Entonces, este libro es capaz de ayudar al más ignorante, al más nuevo, y también intrigar al más erudito durante toda su vida. La verdad es una combinación fascinante de sencillez también con profundidad.